foto, ¿no? Ahí en el evento, ¿no? Está ahí con el profesor, escuchando al profesor Senkovic, ¿no? Al inicio y al final, ¿no? Y pones tu nombre, ¿no? Y lo pones en WhatsApp, ¿no? Entonces ya con eso acreditamos que has ido y te haces acreditor de tu medio punto para algún control o quieras subir a algo, ¿no? Tú, el comodín, ¿no? O sea, para alguno de los controles. No para los parciales ni finales ya, pero sí para los controles de lectura, ¿no? Entonces queremos, ¿dónde va a ser? Este lunes 18 eh, a las 7:30 en el auditorio del... Tú entras al posgrado, ¿sí? Es chiquito, es una casona en realidad. Tú entras al fondo, está el auditorio, que es el único en realidad, ¿no? De hecho no te vas a poder perder, porque es el único auditorio Luis Roy Freire, ¿ya? Allí va a ser el evento con el profesor Zeno Senkovic y yo les invito a conocer, más allá del puntaje que de hecho se va a otorgar, te invito para que vayas a la conferencia, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y el derecho, el profesor es crítico de la inteligencia, así que es un gran maestro del derecho civil y comparado, y está viniendo, la primera vez que viene al Perú en realidad, eh, a San Marcos, y creo que eso debe ser nos debe incentivar a ir, ¿no? Porque escuchar a estos profesores que vienen desde fuera, ¿no? Es algo que siempre debemos hacer, ¿no? Bueno, Francis Arevalo nos inculcó eso, ¿no? Especialmente tomar mucha atención a lo que se hace en Italia, no para copiarlo, sino para saber lo que se está haciendo en el mundo del derecho, y creo que Senkovic, el profesor Zeno Senkovic, es una autoridad muy reconocida en materia de derecho a las personas, materia de responsabilidad civil, derecho comparado, es decir, materia de este curso. Así que os invito este lunes 18 de mayo a las 7:30 en el auditorio Luis Roy Freire, que es el único que hay de nuestro posgrado de Derecho de San Marcos, ¿no? Bien, ahí después le compartimos la publicidad y los datos del evento que es este lunes. Bien, perfecto. Bueno, Seno Senkovic también nos ha hablado del derecho a las personas, ¿no? Y él hace también una importante estudio sobre que el derecho de las personas han surgido también dentro de una línea en la cual inicialmente en el derecho civil no se reconocía el tema de la tutela del ser humano, ¿no? Entonces, quisiera abordar esto en relación a nuestros códigos civiles para que un poco se entienda el, lo que hemos nosotros pasado, ¿no? En cuanto a su evolución y a su desarrollo, porque si no uno piensa, no surgieron de la nada, no, no es que surgieron de la nada, sino que hubo todo un desarrollo dogmático, pero más que dogmático en materia de personas, yo les diría un desarrollo jurisprudencial, ¿no? La jurisprudencia ha sido base para reconocimiento de los derechos del ser humano en forma muy profunda, pero es necesario también conocer un poco su evolución, ¿no? Su evolución en cuanto al derecho patrio. Bien, como ustedes saben, nosotros hemos tenido tres códigos civiles, ¿no? El Código Civil de 1852, el Código Civil de 1996 y el Código Civil actual del 84, en la cual importantes maestros sanmarquinos como el maestro Fernández Arego, que inició el proceso de la codificación creando la comisión de la primera la comisión en realidad única que, que originó el actual Código Civil y que tuvieron participación eminentes juristas sanmarquinos, maestros de esta casa de estudios, como el mismo Fernández de Sarego, el maestro Fernández de Sarego en personas, o León Barandarian en el título preliminar y en el libro de acto jurídico, y en la parte de responsabilidad civil extracontractual, Rómulo Lanata con el libro de derecho de sucesiones, o Max Areche con la parte de contratos, parte general, ¿no? Entonces hubo una presencia de los maestros sanmarquinos. El primer código civil peruano, que fue el código de 1852, regulaba el derecho de las personas, ¿no? La diapositiva, regulaba el derecho de las personas, pero fue muy deudor de la experiencia francesa, fue muy deudor de la experiencia francesa. La experiencia francesa allí, en ese código, nuestro primer código civil, eh,
hay una regulación, pero de un sentido muy atento a la experiencia francesa. No quiero decir, no quiero afirmar, y en eso estoy de acuerdo con el gran jurista, nuestro gran historiador del derecho y gran historiador Jorge Vasarely, que el Código Civil de 1852 fue una copia del Código francés. No me atrevería a hacer esa aseveración que algunos han hecho y creo que con un poco de una afirmación muy radical que en realidad no se condice con la realidad, al menos la realidad jurídica no se condice esa afirmación. Pero lo que es cierto es que el Código Civil peruano de 1852 es el primer código civil sudamericano, o sea, el primer código que no es una copia literal o casi del código francés, porque la codificación tiene el sello de Francia hasta tiempos recientes, con toda la ideología que ello conlleva, ¿no? Una ideología básicamente propietaria y no atenta a los derechos de la persona, que al final van a ser reconocidos jurisprudencialmente e incluso principios como el abuso del derecho, tema tan caro para mi querido amigo y discípulo Juan Abanto, eh, también fue un producto de la jurisprudencia, ¿no? Ya. Pero nuestro Código Civil peruano, el de 1852, el primer Código Civil, es el considerado el primer Código Civil suramericano. ¿Y por qué? Porque no es una copia literal del Código francés de 1804. Tiene cosas interesantes este código en materia de personas, por ejemplo, el concebido, tema que también me parece que trató Estrella la clase pasada, ¿no? Eh, el concebido es tutelado en el Código Civil peruano de 1852, cuando en el artículo 1 señala, ¿no? El hombre, claro, ellos utilizaban la expresión hombre porque recuerda que todavía no había una revaloración de la igualdad de los sexos, solamente habría hombre, refiriéndose a los dos sexos, no había obviamente diversidad sexual, pero en una expresión, digamos, antigua dice, el hombre en su estado natural es nacido por nacer. Esa cuestión es muy importante porque nos está indicando que el código, este primer código peruano, se aleja de la tradición romanista. La tradición romanista había considerado solamente el, que la vida humana surge con el nacimiento, no con la concepción, y que el concebido es reputado nacido a pesar que no es nacido, ¿no? Porque cuando nace ya ni siquiera es concebido, es persona física o persona natural como se conoce en Perú o persona física como se conoce en Italia y en otros países europeos. Este código civil de 1852 lo inició el proceso Castilla, Ramón Castilla, presidente tan interesante, importante, pero también polémico por el tema, por ejemplo, de la manumisión de los esclavos negros, ¿no? En realidad Castilla no los libera, sino los compra, ¿no? Y muchas familias pudientes del Perú actual tienen su peculio, su patrimonio en ese periodo y además en el pago de las deudas de las deudas de la independencia. Bien, Castilla conforma dos comisiones al final de su gobierno, una para elaborar el Código Civil y otra para elaborar el Código Procesal Civil, eh, pero el siguiente presidente, Rufino Echenique, eh, hace que estos proyectos vuelvan al Congreso para su debate y análisis. Y así se conforman comisiones en el Congreso para analizar ambos proyectos. Se llega a aprobar y comienza su vigencia en 1852, hasta el año 36. Jorge Basar le decía de que el Código del 1852 fue el libro más leído en la Sierra de Perú en todo el siglo XIX. Es un tema interesante. No era una novela, sino un código. Bien, eh, Basarle mismo
sostiene de que nuestro Código Civil peruano, el primero, tuvo muchas influencias, ¿no? En su estructura, también ideológicas. Él resalta, cosa que debemos indicar que estamos de acuerdo, que es errada aquella postura que señala que el peruano de 1852 fue una copia del francés, porque no lo fue. Hay influencias del derecho romano, por ejemplo, la influencia de, de Julián y Celso, por ejemplo, en cuanto al concebido, a pesar de que tiene un artículo 3 que en cierta medida se asimila a la famosa teoría de la ficción de origen alemán, que considera el concebido como ya nacido. Además, la influencia de las partidas, esta antigua legislación española, que incluso tutelaba el Consejo, por ejemplo, creo que ustedes tienen un artículo mío para uno de los controles, ¿no? Un artículo trabajo que publicamos con Juan Pablo, y sobre que en las partidas, por ejemplo, había una norma que decía de que si una mujer embarazada, era condenada a muerte, pena capital, no se podía aplicar la pena sino hasta que naciera el concebido. Entonces, hay ahí una influencia de las partidas que también va a influenciar en el tratamiento o protección del concebido en el Código Civil de Chile de Andrés Bello. Y también la obra del jurista Francis Jean Thomas. O sea, hubo una influencia del derecho romano, una influencia del derecho francés, ¿no? Eh, y también la influencia de la escuela del exégesis, ¿no? Esta escuela importante que surgió después de la codificación de 1804 en Francia, en la cual van a considerar, obviamente, desde una influencia muy marcada del positivismo científico, porque después el positivismo jurídico de Kelsen vendrá en el siglo XX, pero que básicamente el derecho civil se reducía a la letra de la norma, ¿no? A la letra del Código Civil, ¿no? Por eso queda muy famoso una cita de un renombrado jurista francés que decía: yo no enseño en la universidad derecho civil, sino enseño código civil, ¿no? Eh, Resaltando que básicamente el derecho civil se encuentra en el código, ¿no? Evidentemente ahora sabemos que el derecho civil no se agota en el código civil, aunque claro, mucho de él está recogido en ese cuerpo normativo, pero hay principios generales del derecho civil que no están en los códigos, ¿no? Pero que igual se reconoce porque inspiran eh, la aplicación del derecho civil en su conjunto, ¿no? Entonces, el código francés el código, perdón, civil de 1852 tiene una marcada influencia derecho romano y derecho francés, pero también el derecho español por las partidas, o también el derecho canónico, por ejemplo, el tratamiento del matrimonio y algunas disposiciones en materia de derechos de las personas. Eh, Vamos a cortar un poquito la parte histórica, vamos a la parte de derecho de las personas, ¿no? Eh, el aporte en materia de personas de este código, más resaltante o más creativo, es aquel de considerar una tutela jurídica a la vida humana antes del nacimiento, ¿no? Cuando señala que el hombre, el ser humano en estado natural, es nacido por nacer, ¿no? O sea, hay dos, solamente es nacido por nacer, ¿no? Esta, este articulado hubiese sido magnífico si solamente se hubiese quedado ahí, ¿no? Pero en el artículo 3 señala del que al que está por nacer se le reputa nacido para todo cuanto le favorece, es decir, asume la teoría nacida en Alemania de la teoría de la ficción, ¿no? La fiction theory, ¿no? O sea, una teoría que considera el concebido como una persona por nacer, evidentemente erróneamente, ¿no? Porque el concebido no es persona todavía. Y además, cuando nace es persona, pero cuando nace ya no es concebido, ¿no? Es otro sujeto de derecho, ¿no? Entonces, lo que se critica, y aquí sigo las críticas también que el maestro Fernández Arego realizaba a esta parte del código de 1852, es que si bien tiene una visión realista eh, del concebido en el artículo 1, después en el artículo 3 evidentemente tiene una posición que se
que sigue las grandes líneas del derecho europeo, especialmente del derecho alemán, ¿no? Eh, También, por ejemplo, creó los registros públicos, este código siguió el modelo de Gallo, ¿no? Dividir en persona y res, ¿no? Personas y cosas, ¿no? Y estas últimas, corporales y incorporales, hablamos de res porque ellos todavía utilizan la expresión cosas, ¿no? Y no bienes, que es una expresión moderna, y el derecho del reales no regula solamente las cosas, es decir, los entes corporales, sino también los incorporales. Por eso es que se prefiere la expresión derecho de bienes y no de cosas. Eh, pero la fuente ideológica de este código civil, del primero nuestro, es el código francés, ¿no? Una ideología individualista, propietaria, que si bien, como hemos mencionado, tiene algunos aspectos muy interesantes, muy creativos, como la tutela en cierta medida del concebido, pero sigue el mismo modelo. El segundo código civil, que es el código de 36, que fue producto de una comisión que se instituyó en septiembre de 2022, tiene la característica de que fue elaborado casi integralmente por profesores amarquinos, ¿no? Ellos se reunían en la biblioteca de la Facultad de Derecho, en nuestra antigua casona, para elaborar el Código 36, cuya labor concluyó precisamente en dicho año, ¿no? Un poco antes, porque se fue al Congreso, ¿no? Este código, podemos encontrar las influencias de este código fueron el Código Civil Alemán de 1900, el BGB, el Código Suizo, el ZGB de 1907, el Código Brasileño del año 16, el famoso Código de Clovis Bevilacqua, el jurista que elabora dicho código, y además parte del Código Civil Peruano de 1852. Eh, Mencionábamos que esta comisión fue integrada casi por profesores samarquinos, cosa que en verdad eh, no se dio en el código del 84, porque si bien hubieron profesores samarquinos descollantes como el maestro Fernández Cesareo, o Max Arias, o el mismo León Barandarian, o La Nata, o el mismo Max Arias, pero hubieron también profesores de otras universidades, especialmente de la Universidad Católica, ¿no? Eh, pero el código de 1966 fue un código técnico, ¿no? Y muy deudor de la codificación alemana, que no es tan afecta a conceptos, ¿no? El código alemán, como ustedes recordarán, no es un código de conceptos, ¿no? No da conceptos, ¿no? El código de 36, segundo código civil peruano, también, al igual que su antecesor, no, al igual que su base, que fue el código alemán, y el código suizo, no da conceptos, no da conceptos. Presupone que ya uno conoce los conceptos o en todo caso sean desarrollados por la doctrina. Pero este código también resiente las influencias de la codificación que le sirvió de modelo, o sea, me refiero al el código alemán, código suizo, ¿no? Y nuevamente tiene una ideología propietaria. Así que el Código Civil de 1936 también evidencia una ideología de propiedad. Y además llega a algunos absurdos, ¿no? Porque señala, por ejemplo, que en cuanto a la tutela del concebido, al concebido se reputa nacido, se le considera nacido, ¿no? Evidentemente que es un error, porque el concebido no ha nacido todavía, nacerá después. Sostenía el código 36, ¿no? Prescribía, el nacimiento determina la personalidad. Nuevamente otro error, la personalidad no existe, chicos. ¿Ya? Algunos lo citan, lo utilizan, pero ¿cómo puede citar, primero, una categoría que ni siquiera está en el Código Civil? El Código Civil
Maestro Fernández Sarego hizo bien en desterrar esa palabra que solamente cuando tú le preguntas, pero ¿por qué derecho a la personalidad? No es que así lo dice la doctrina y los códigos alemanes, pero ¿y ahí qué tiene que lo diga el código alemán, no? No, es que sí, es que no existe la personalidad es el modo de ser de la persona. No puede haber derecho de la personalidad, pues ¿cómo vamos a haber derecho del modo de ser? O sea, si, tú puedes ser alegre, triste, melancólico o amiguero, ¿no? Eso es tu personalidad. ¿Cómo se puede decir que existe derecho de la personalidad? Es un horror y un horror, error y un horror que se titula teoría. Además, no tiene base legal, porque encuéntreme en el Código Civil personalidad. No lo deja encontrar. No hay personalidad. Es derecho de la persona. Derecho de la persona. Y entonces este código del año 36 iniciaba así, ¿no? Que el código, que el nacimiento determina la personalidad. Pero es un error, pues no existe personalidad. Otro error, al que está por nacer se le considera nacido para todo contra lo favorece. Oye, pero si cuando nace ya no es concebido, es persona. O sea, tú nunca le reconoces la calidad de sujeto de derecho al concebido, y a condición de que nazca vivo todavía. O sea, hay un error garrafal de este código propio precisamente de haberse inspirado en códigos europeos, códigos antiguos de Europa, código alemán, código suizo, ¿no? Códigos que no vivieron las guerras mundiales, no conocieron la condición de la dignidad y menos los derechos de las personas articulados, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho a la integridad que es se relaciona con el derecho a la salud. Y este derecho a la salud está reconocido no en los códigos civiles muchas veces, sino en las constituciones. Entonces, este código de 36, segundo código, seguramente muy técnico, muy, muy sólido en materia patrimonial, pero en materia de derechos de las personas, en familia, muy pobre, ¿no? Incluso en el artículo se decía, la muerte pone fin a la personalidad. Oye, pero la personalidad no existe, pues ¿cómo vas a... ¿Qué cosa de personalidad? La personalidad no debe ser. En todo caso, la muerte pone fin a la persona, ¿no? A la persona, al sujeto, no a la modo de ser. Es un horror que todavía escucho a mis colegas. Incluso hay un proyecto de, bueno, en la última comisión que elaboramos el Código Civil, la del 2016-2019, hay un proyecto que se trabajó y que se publicó el texto por el editor Instituto Pacífico, ¿ya? Pero ese proyecto después se formó una comisión para, a partir del proyecto que menciono, se propugne reformas al Código Civil. Lo que ha hecho esa comisión del Ministerio de Justicia, a la cual yo pertenecí, pero ya no he vuelto a asistir por razones que indico, está haciendo un nuevo proyecto, pero está cometiendo nuevamente los errores que hubo en el código de 36, o incluso el código de 1852, porque está diciendo, por ejemplo, el concebido es persona. Yo les pregunto, ¿el concebido es persona? No, el concebido no es persona, el concebido es sujeto de derecho. Y es un sujeto de derecho privilegiado sui generis. ¿Cómo va a ser persona? ¿Ya? Y se habla de derecho a la personalidad, ¿no? Y pues es un retroceso muy fuerte, ¿no? Pero claro, una mentalidad conservadora propia precisamente del gobierno de salió, ¿no? Del gobierno de la señora Dina, ¿no? Así que eh, esperemos que no se apruebe ese proyecto. Yo creo que no se va a aprobar, porque además ya estamos en cambio de gobierno y el nuevo gobierno no sabemos, depende de quién salga, ¿no? Si salen cualquiera de los que están ahí postulando, seguramente ese proyecto va a quedar encarpetado. Yo espero que sí, o al menos en persona, ¿no? Pero es increíble los errores que se han ido cometiendo y se siguen cometiendo en la codificación simplemente por decir, por seguir que los
juristas europeos dijeron tal cosa y como lo dijeron ya sigamos, ¿no? Ninguno piensa por sí mismo, ¿no? Sí, había una mano interesada. Buenas tardes. Ese profesor ya levantó la mano. Entonces, en el Código Civil actual podríamos decir que un concebido es una persona o un sujeto de derecho nomás. Ya. O Buena actual, pregunta. porque en el de 1036 sí me queda claro que no existe el concebido, no, no es un sujeto de derecho, o sea, no es una personalidad como lo titula el mismo artículo 1 de este código, ¿no? De 1936, pero en el de 1984 el concebido ya es un sujeto de derecho, pero es una persona, esa es la duda que tenía. Ya, Según muchas entiendo, gracias. es cierto, ¿no? Sí es una persona. Muchas gracias. Tu pregunta me lleva a explicar un tema que creo, no sé si lo han podido ver con los asistentes, pero si no, me parece que esto es fundamental, porque el error se repite en profesores, en doctrinarios, en colegas, y un horror, error. Sujeto de derecho. El sujeto de derecho es siempre el ser humano. Para nuestro Código Civil, desde una perspectiva personalista humanista, que es la perspectiva que el autor, Fernández Sarego, puso en el libro de Personas, el sujeto de hecho siempre es la realidad existencial humana. Pero lo que quiso el código, lo que quiso el codificador, Fernández Sarego, es que no solamente se reconozcan la- las dos tipologías de personas que siempre han reconocido los códigos europeos, que es la persona natural y la persona jurídica. Francis dijo, no, no solamente hay esos en la realidad existencial, también el ser humano es un proceso que surge con la concepción. Y entonces él reconoció en el Código Civil que desde el momento de la concepción, del momento del inicio de la vida humana, ¿no? Desde que se juntan los materiales genéticos de papi y mami, ¿no? Desde ese momento, y surge el nuevo ser, desde ese momento, el concibió el sujeto de derecho. Y es un sujeto de derecho especial, más protegido que la persona natural o que los otros sujetos de derecho, porque la Constitución del 93, recogiendo el Código Civil, recogiendo lo dispuesto del Código Civil, considera que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Es decir, es un sujeto de derecho sui generis, sujeto de derecho más protegido que todos los otros. ¿Y por qué me da profesor? Por su misma condición, porque él no puede, por su misma circunstancia, protegerse. ¿No? Tiene que eh, tutelarse, protegerse a través de sus representantes legales, en este caso su mamá o su papá, ¿no? De otros, ¿no? Ya. Entonces el ordenamiento jurídico dice, oye, como esta es la vida humana, el inicio de la vida humana, ¿no? Que comienza con este proceso, debemos protegerlo más, ¿ya? No es que le tenemos que protegerlo menos, ¿no? A tal punto que la protección del concebido está inicialmente en la Constitución, artículo 2, inciso 1, Código Civil del 84, Código de Niños y Adolescentes. El Código de Niños y Adolescentes indica en su artículo 1 que ¿cuándo consideramos el niño? ¿Cuándo comienza el niño? ¿Cuándo podemos hablar de niñez? ¿Con el nacimiento? No, No, con la concepción. Se es niño desde la concepción, que no es nacimiento, confundían, o sea, es nacimiento, no. La concepción es el momento en que papi y mami se quieren, sus materiales genéticos se juntan, XXY, los cromosomas, y surgimos la célula que somos nosotros, ¿no? Ya, ese momento es lo que protege el Código Civil. Desde ese momento es sujeto de derecho. Y es un sujeto de derecho privilegiado. Lo menciono porque, no sé si te acuerdas, no sé si está Juan o Estrella amigo. Hace, o Diego, hace 4 años, no sé si se acordarán, 4 años en la época de Dina, ¿no? Hubo un tema de aprobar el tema del aborto por la pastilla de día siguiente. Y lo que hizo un informe del Ministerio de Justicia, que evidentemente no lo hizo Dina, pero
lo suscribió, es que debemos entender cuando el Código Civil y la Constitución señala de que el concebido es un sujeto para todo cuanto le favorece, quiere decir que es un sujeto de derecho disminuido, o sea, como un sujeto de derecho de segundo nivel. No, es al contrario. La Constitución y el Código Civil y el Código de Niños y Adolescentes y la Ley del Concebido que surgió hace el año 2023, que está muy analizada en el artículo que hemos escrito con Juan Pablo y que ustedes lo tienen para uno de los controles, ¿ya? Dan tutela al concebido, a tal punto que el aborto es rechazado en el Perú, salvo la situación del aborto terapéutico de peligro inminente de la vida de la mamá, ¿no? Pero el concebido es sujeto de derecho. O sea, no tenemos que el concebido no es persona, porque persona es desde que se nace. El concebido es la vida humana antes del nacimiento y es un sujeto de derecho privilegiado que tiene mayor protección. No sé si mis colegas, los asistentes, les compartieron el caso de Indecopi de los concebidos, ¿no? Que se dio el año pasado. Le resumo muy breve. Una señora está en un mototaxi en Lambayeque, hay un accidente, estaba embarazada de dos concebidos, fallecen por producto del accidente, ella quiere que se active el seguro del mototaxi, pero tienen un seguro, y la empresa dice, no, porque no es concebido, y además porque no tiene sus derechos patrimoniales concebidos. Entonces, el Indecopi hace un razonamiento muy interesante, cita la Constitución, cita el Código de Niños y Adolescentes, cita el Código Civil, creo que no la ley concebido, pero también la ley concebido es aplicable, que el concebido es sujeto hecho desde ya y tiene una protección especial. Entonces, un seguro que diga solamente tutela de la persona, debemos considerar también que es un seguro para concebidos, ¿no? Entonces procede. Y en el tema de los derechos patrimoniales del concebido, que aquí hay dos posturas muy marcadas, que una es la que dice que los derechos patrimoniales, porque los derechos a la vida y la intimidad, todos los derechos existenciales ya lo tiene el concebido, pero los derechos patrimoniales, hay dos posturas, una de que dice que está en condición resolutoria y otra que está en condición suspensiva. La gran mayoría casi en coro, dice, no, los derechos del concebido están en una condición suspensiva porque las últimas líneas del artículo 1 del Código Civil señalan que hay que esperar a que nazca. ¿Ya? Entonces, debemos suspender los derechos patrimoniales concebidos al nacimiento. Pero esa lectura es errónea y es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque la Constitución reconoce el concebido sujeto de derecho privilegiado. Y un sujeto de derecho, tú no le puedes condicionar suspensivamente sus derechos. Esa lectura es inconstitucional. Y te pregunto, entre una disposición constitucional y una de Código Civil, ¿cuál es la que prevalece? La Constitución, evidentemente, más allá de lo que diga el Código. Pero además, la interpretación que considera que los derechos del patrimonio concebidos están en condición suspensiva, le niegan su naturaleza de sujeto de derecho, porque un sujeto de derecho ya tiene sus derechos, tú no tienes que condicionarlo, ¿no? La otra postura, que es la de la condición resolutoria sobre derechos patrimoniales del concebido, y es postulada por el maestro Fernández Sarego, por el doctor Gastón Fernández Cruz, de la Católica, Fernández Sarego de San Marcos, Fornina Manco de San Marcos, y quien habla, Agurto, somos cuatro nada más, frente a todos a los que en coro dicen que los derechos patrimoniales del concebido están en condición suspensiva, ¿no? Pero muchas veces cuando tú estás en contra de la corriente, al igual que el salmón, quizás tenemos razón, ¿no? Ya, entonces, los cuatro, Fernández Cesareo, Gastón Fernández, Fornina Manco y Agurto, dicen que no. Si nosotros comprendemos el sujeto de derecho, la categoría del sujeto de derecho profundamente, llegamos a la conclusión que el concebido ya tiene sus derechos patrimoniales y existenciales. Y negarle sería incluso ir contra la Constitución y no entender que es un sujeto de derecho. Entonces, la que planteamos nosotros
es que la condición es resolutoria, él ya tiene sus derechos patrimoniales y si fallece se aplica toda regla como se aplica en derecho sucesorio. Si fallece una persona, sus derechos patrimoniales pasan a sus sucesores. En este caso sería papá, abuelos, bisabuelos, porque evidentemente el concebido no tiene hijos, ¿no? Porque los primeros que reciben herencia son los hijos, los descendientes, ¿ya? Entonces, el concebido ya tiene sus derechos tanto patrimoniales como no patrimoniales, ¿no? Y bueno, lamentablemente se sigue todavía este error que viene del Código 36 y que todavía nuestra codificación sigue, eh, digamos, sistemáticamente, ¿no? O sea, negando su calidad de sujeto de derecho. Sí, Christopher, buenas tardes. Profesor, disculpe, es momento de tomar la asistencia. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Bien, vamos a tomar la asistencia. Deme unos 5 minutos, termino esta idea. Ya, sobre el derecho a la integridad. Bien, entonces hemos visto que el Código de 1852 y 1936 no reconocen la calidad, los derechos de las personas como lo hace el Código Civil 84. El ser humano es una unidad psicosomática, psicosomático, somos corpore, soma, ¿no? Y psiquismo, ¿no? La integridad, salgo un ratito para tomar asistencia, la integridad es precisamente todo lo que implica el ser humano en su mismidad, en su parte somática como física. El ordenamiento jurídico peruano reconoce precisamente su calidad, esta calidad de sujeto de derecho, calidad de sujeto y eh, y que le brinda una tutela, una protección profunda, ¿no? Así que si es que es alterada su aspecto somático o su aspecto físico, el ser humano puede accionar la tutela civil de los derechos, como decía muy bien Juan en sus clases y también los colegas asistentes, ¿no? Puedes accionar a través de las medidas que otorga el derecho civil y en primis la responsabilidad civil, daño a la persona que también veremos dentro de algunas clases, ¿no? Entonces, la persona puede accionar tanto por su vulneración a su psiquismo, y es un tema muy interesante, pero tampoco tratado en derecho civil, como también en su integridad física, ¿no? Eh, la jurisprudencia peruana, a partir del concepto de daño a la persona, también paternidad de Fernández de Sarego en el Perú, ha llegado a tutelar tanto la afectación al cuerpo, al soma, como al psiquismo, porque ambos están totalmente concatenados, ¿no? Algunos ordenamientos, por ejemplo, y ya con esto toma la asistencia, han reconocido, por ejemplo, la salud como un derecho fundamental. Recuerdo, por ejemplo, la Constitución italiana. La Constitución italiana tiene en su articulado un artículo, valga la redundancia, que es el 32, que reconoce que la salud es un derecho fundamental, que todo ciudadano tiene, el respeto a su integridad psicosomática. Y ese artículo, si me permiten, disculpen el- la referencia biográfica, eh, no es solamente un artículo ahí que está en el código y pues, nada más, ¿no? No, perdón, en la Constitución, sino que ese artículo ha ayudado, por ejemplo, a reconocer los daños a la persona porque el Código Civil italiano no los reconoce. Nuevamente, el Código individualista que no tiene al ser humano dentro de su estructura, ¿no? A pesar de que sea un código técnico en materia patrimonial. Y además las personas pueden acceder a la tutela de la salud. Yo mismo, estando en Italia, en el doctorado, me enfermé muy feo y hice uso de ese derecho, ¿no? No pagando nada, ¿no? Y no pagando nada porque la cobertura del derecho a la salud allí es un derecho fundamental, ¿no? Así que la salud se ha reconducido a un derecho fundamental que está regulado dentro de los códigos y constituciones de principios humanistas que creen que la dignidad del ser humano es el centro y eje de lo jurídico. Bien,
Voy a llamar a asistencia. Ya chicos, estén atentos porque solamente en el Zoom puedo llamar una vez y no lo puedo modificar. ¿Ya? Así que estemos atentos todos, ¿no? Edison Alcántara, Presente. gracias. Kiara Milagros Alca, Presente. muchas gracias. Matius Alemán, Sebastián Álvarez, Presente, profesor, buen día. buenos días, gracias. Valentina Nicole Zamora, Denise Ailen Anco, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Piero Ángelo Anticona, Presente, profesor. muchas gracias. Si algún compañero no tiene bien el audio, por favor, le agradecería que los demás compañeros me indiquen si escribe presente, ¿no? Alguien que esté por ahí. No estoy viendo ahorita el Zoom. Ya. Karina Ponte, Presente, profesor. muchas gracias. Christopher John Arrasque, Presente, profesor. muchas gracias. José Antonio Aymara, Presente, profesor. gracias. Juan Joel Azurza, Presente, profesor. muchas gracias. Pedro Yair Bonilla, Sebastián Cabello, Buenas tardes, profesor presente. muchas gracias. Christopher Campoblanco, Presente, profesor. muchas gracias. Eh, Jenis Luisa Cárdenas, Presente, profesor. gracias. Zoila Alonle Castillo, Zoila, Presente, profesor. muchas gracias. Teddy Casani, Piero Chaparro, Sí, doctor, presente. gracias. María Fernanda Chirinos, Presente, profesor. muchas gracias. Carlos Choque, Angelina Chura, Presente, profesor. Choque. Disculpe, mi micrófono tenía problemas. gracias. Angelina Chura, Angelina Chura, presente. Ariana Ariana Kesumi, Presente, profesor. gracias. Richard Belisario Conde, S- Sebastián Córdoba, Presente, doctor. muchas gracias. Gabriel Lucero Cruz, Gabriela Lucero Cruz, Jason Jason Omar Cuellar, Buenas tardes, doctor presente. muchas gracias. Angeli Nicole Puro, Presente, profesor. muchas gracias. Andrés de la Cruz, Buenas tardes, doctor presente. muchas gracias. Brittany Sophie Busquiza, Esmeralda María Ángela Espinosa, Egusquiza presente. Buen día. buen día, gracias. Espinosa Chávez Esmeralda, Espinosa presente. gracias. Leslia Carelli Fernández, Leslia Fernández, sí, ya, gracias. Fernández Lira, debe ser, ya, gracias. Ya. Sareli Flores, Presente, profesor. muchas gracias. Estela Galvez, Buenas tardes, profesor. Presente. gracias. Ana Paula García, Presente, profesor. María Fernanda García, Presente, profesor. muchas gracias. Paula Alejandra Gómez, Buenas tardes, doctor. Presente. muchas gracias. Victoria del Carmen Gómez, Buenas tardes, presente, profesor. muchas gracias. Camila Alejandra González,
Buenas tardes, profesor. Presente. Gracias. Miriam González. Mía Lucero Guillermo. Buenas tardes, profesor. Presente. Gracias. Isabel Guzmán. Presente, profesor. Kerry Ganrés Hernández. Isabel Herrera. Luis Ángel Guaranca. Ya, gracias. Bien. Rafael Inca. Buenas tardes, presente, profesor. Gracias. José Francisco Huerta. Presente, doctor. Muchas gracias. Yun Yin Damaris Esperanza Infante. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias. Brisa Jiménez. Presente, profesor. Muchas gracias. Leiva, Joshua Ismael Leiva. Presente, profesor. Gracias. Ya, gracias. Y Miriam González. Profesor, disculpe, yo también me encuentro, tenía problemas de conexión en internet y ya lo he llegado a solucionar. Apellido, por favor. Alemán. Ya, gracias, Matthew. Bien. Que falta poco, chicos. Paciencia. A ver. Luis Ángel Guaranga ya está. Ok. Brisa, Joshua, Dante, Wilson, Matías. Ya. Diego Mata. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. Diego Mata, ya está. Camilo Matos. Dante López. Presente, profesor. Muchas gracias. John Wilson Macavilca. Presente, profesor. Gracias. Camilo Matos. Ah, está creo. Noemí Esther Merlano. Presente, profesor. Muchas gracias. Chantal Mendoza. Presente, profesor. Muchas gracias. Francia Gabriela Miranda. Presente. Muchas gracias. Ana Montoya. Buenas tardes, presente. Gracias. Mayra Morales. Ya, gracias. Juan Ignacio Nevado. Presente, profesor. Gracias. Juan Carlos Olortegui. Buenas tardes, profesor. Olortegui, presente. Olortegui presente. Me decías, aparte de Camani, Hernández. Ya, ok, gracias. Ya, entonces Juan Carlos Ortiz está, ya. Dayana Allison Ortiz, Presente, profesor. muchas gracias. Juan Carlos Oyola, Lina Marcela Pérez, Presente, profesor. gracias. Profesor, Lucero del Carmen disculpe, Quevedo, profesor, me llamó un crédito Oyola. ¿quién? Oyola. ¿Cuál es tu apellido? No te escucho bien, compañero. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido, Oyola. Oyola. Ah, ok, Carlos, gracias. Ya. Roberto Joshua Quintana, Disculpe, también llamó a Quevedo Perfecto. Me encuentro presente. ya, gracias, Lucero. Gracias. Rafael Quintanilla, Dani Anthony Quispe, Profesor. gracias. Gianluca Antonello Quispe, Buenas tardes, doctor. Presente. bien, gracias. Natalie Ramírez, Presente, profesor. muchas gracias. Claudia Ramírez, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Leila Raki, Buenas tardes, profesor. Presente. muchas gracias. Nicole Reyes,
Buenas tardes, presente. Muchas gracias. Dice Dayana Ramareshin. Buenas tardes, profesor, presente. Gracias. Adolfo Riquelme. Sara Rivera. Presente, profesor. Fabricio. Riquelme presente, profesor. Ya, gracias. Timo Darling Rodríguez. Buenas tardes, doctor, presente. Muchas gracias. Esmeralda Sodaya Salas. Buenas tardes, presente, profesor. Gracias. Samira Sánchez. Buenas tardes, profesor, presente. Gracias. Frankie Segura. Buenas tardes, doctor presente. Gracias. Gustavo Segura. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián Wilfredo Ciancas. Gracias. Hugo Simón. Javier Solórzano. profesor. Simón Chávez, profesor, presente. Gracias. Alessandro Sonno. Presente, profesor. Gracias. Brisa Natalie Soto. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Lice Sumarán. Presente, profesor. Muchas gracias. Diego Tapia. Presente, profesor. Gracias. Rosemary Tito. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Xiomara Torres. Presente, profesor. Muchas gracias. Estela Trujillo. Presente, profesor. Muchas gracias. Mónica Tufino. Presente, Jorge. profesor, buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Jorge Ura. Angeli Valdés. profesor. Buenas tardes. Buenas Angeli, tardes, profesor, presente. Gracias. Kimberly Vardivia. Buenas tardes, profesor, presente. Muchas gracias. Antonio Valverde. Buenas tardes, profesor, presente. Muchas gracias. Samir Vega. Presente, profesor, buenas tardes. Muchas gracias. Fabián Vidal. Minerva Vilca. Presente, profesor. Gracias. Marcelo Zárate. Presente, profesor. Gracias. Leonel Seña. Presente, profesor, buenos días. Gracias. Y Jessica Niken. Presente, profesor. Gracias. ¿Hay alguien más que falte? Profesor, Disculpe, el alumno Roberto Quintana está presente, pero tiene problemas con su audio. Ha escrito por el chat. Ya, Quintana. Ok, gracias. ¿Alguien más? Gracias. Disculpe, no lo escuché bien. Solórzano, estoy presente. Javier. el compañero, Correcto. Sí. el compañero Sí. Vidal Garay también reporta que está presente. Vidal Garay. Ya, ok, gracias. ¿Alguien más? Por otro lado, profesor, ¿hay alguna... Parece que hay algunos que tienen dificultades y que no han podido ingresar porque se ha excedido el límite de 100 alumnos. ¿En el Zoom? Mm. Uy, la clase no se está grabando. A ver, recién ahora. Recording in progress. Ya, gracias. Ya, ok, perfecto, perfecto. ¿Alguien más que te haya indicado de asistencia? Aparte de los que hayan tenido algún inconveniente, algún compañero. No. Estamos todos, ¿no? Sí, profesor. El compañero Rafael Quintanilla también me indicó que no puede ingresar al Zoom porque se ha llenado. Ya, ok. Quintanilla ya está, ya lo estoy considerando. Ya, perfecto. También Sí. está el compañero Casani Chagua. Casani. Ya. Doctor, también está el compañero Fabricio Rodríguez, que me comenta que tiene ese inconveniente. Ya, Rodríguez, ya. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Ya está. Creo que estamos todos, ¿no? Perfecto. Ya, guardar la insistencia. Ya, se registró exitosamente, perfecto. Ya se registró. Ya, perfecto, chicos. Ahora en esta parte está Estrella. Estrella, ¿estás presente? Sí, profesor, presente.
Perfecto. Te voy a dejar como anfitrión, vamos a escuchar a Estrella a través de los casos prácticos, así que bueno.